Isabel acaba de entrar, ¿verdad? ¿O estaba Sí, soy Nastiasha. Se le fue la voz. Ok, buenas noches, soy yo, Nastiasha, es que estaba en mi celular y ahorita ya acá se cargó mi computadora, ya estoy en mi computadora. Bueno. Mucho gusto. Okay. Es que tiene doble personalidad. Me transformo. Buenas noches, Kelly. Bueno, ¿cómo están? Sheila. Hola. Hola. Bueno, pues sí, entonces no hay nadie nuevo, ¿verdad? Están todos. Sí, falta Juanjo, parece. Ah, no, No, está más. ya entró. Gracias, Betsy. En la clase propiamente faltaría Luis Héctor. Ángel, que es el que no se logró conectar, pues tiene problemas con su celular. Héctor. Y Héctor, que Ok. somos en total, ¿qué? 3, 6, 9. Ahorita hay 7 10. conmigo. Sí, pues vamos a ver, 2, 4, 6. Sí, faltarían 2 más. Y Betsaida también mi mamá va a continuar, pero Excelente, qué buena Mira eso. noticia. sí, pero va Súper. a empezar otra vez como la segunda semana de mayo. Qué Bueno. buenísimo. Que ya esté de vacaciones, dice. Entonces buena usted la puede ir ayudando para que vaya. Sí. De todas maneras, la clase va a quedar ahí grabada. Entonces Sí. ella va a poder verla y adelantar para que no se atrase, porque como les decía, como es tanto el material y la ambición es grande, porque no es quedarse solo un pedacito, sino tratar de abarcar todo el tema. Entonces, pues yo espero que les guste leer, porque básicamente de eso se va a tratar, de que lean. De que lean. Claro. Entonces, la Sagrada Escritura es eso, lectura. Y uno de maestro lo que hace es dar un poquito lineamientos para esas lecturas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a utilizar es la Sagrada Escritura y la cronología que está en el portal. Y pues eso que estábamos diciendo no es resumen de leerlo, no es resumen, no es síntesis, no es ensayo, solo es que ustedes empiezan a leer, por ejemplo, ya con lo que vimos del prólogo, bueno, es un historiador, ok. Entonces vamos viendo el orden de ese que va siendo ese historiador y el objetivo que él quiere ir persiguiendo. Es como cuando ustedes leen un libro, cualquier libro, ustedes van intuyendo conforme va avanzando qué es lo que quiere lograr el escritor, ¿verdad? Ustedes empiezan a leer un libro y leen, aquí leímos el prólogo, no hemos leído la introducción, ahorita no me interesa, ya la semana entrante ya vamos a empezar con las introducciones, no solo de Hechos, sino también de las cartas de Pablo, y vamos a irlas ubicando cronológicamente, digamos, en qué época la escribió, cuál era la razón de esa carta, entendiendo que las cartas eran individuales, no tenían al principio la finalidad de ser circulares, o sea que se unieran todas en un cuerpo paulino, por decir así, sino que eran cartas que se mandaban por necesidades concretas, por situaciones concretas, porque en la segunda parte de Hechos vamos a ver que Pablo en muchas de las cosas, pues en muchos de sus viajes queda preso, entonces las comunidades están viviendo circunstancias humanas que están viviendo, que no saben cómo hacerla, y entonces le preguntan, pues básicamente esas cartas surgen de necesidades concretas de la comunidad. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque aunque son libros inspirados y revelados, pues ustedes ya deben de haber estudiado o visto introducción a la Biblia y entonces ya entienden lo que es la revelación y la inspiración. O sea que Dios no anula las capacidades humanas, la inteligencia, la cultura, las costumbres, el idioma, todo está involucrado en la inspiración y la revelación. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo en todos los textos bíblicos, especialmente en las cartas de Pablo y Hechos, que es lo que nos toca estudiar ahorita. Entonces, solo eso, ir sacando ideas, ¿verdad? De lo que ustedes van viendo y de la conclusión.
Solo eso es lo que necesito, que ustedes tengan una idea general de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces estábamos pues con el otro punto, ya ubicamos que ya vimos que es un historiador con características de historiador. Ahora ubicamos a este historiador en su contexto, o sea, hace 2000 años. ¿Qué piensan ustedes que serían las dificultades o las situaciones de este historiador? ¿Por qué? Fíjense, cuando uno interpreta los textos escritos hace 2000 años con una mentalidad actual, o sea, del 2020, uno comete un error que se llama anacronismo. O sea, le da las interpretaciones con la mentalidad de hoy y diríamos, como dicen los muchachos hoy, eso no se vale, no se vale porque se escribió con otra intención. Entonces, para no caer en esos anacronismos que son errores de interpretar, entonces tendríamos que ver cómo sería un escritor de hace 2000 años, qué dificultades podrían tener. Acuérdense ustedes que no había electricidad, ¿verdad? Sí, sí. ¿Papel? ¿Había papel? Estaban siempre con los papiros, ¿no? Eran los papiros. ¿Y qué eran los papiros? Pieles de cordero, tratados. No, eran de bambú, del tejido. Imagínense Sí. lo delicado, lo delicado del material para escribir. No había chance de equivocarme, de borrar. Así como ustedes hoy pueden ver a un escritor que se cierra, así como uno ve en las películas, ¿verdad? Que se va a ir a un lugar lejos para escribir un libro. Y empieza, bueno, ahora ya está la computadora, ya eso ya también ya pasó, pero cuando no estaba la computadora, vemos una película tal vez de mediados del siglo pasado, agarraba una hoja, no le gustaba, le hacía un rollito y la tiraba. Y la tiraba. Eso no pasaba con los papiros, ¿verdad? No podía. Entonces, estos escritores tenían que ser tan exactos, tenían que saber exactamente lo que iban a escribir porque el material, o sea, era una profesión de veras, como muy impresionante. Ahí no lo hacía cualquier persona. Aparte de eso, no todo el mundo escribía, ¿se fijan ustedes? Cuando se dice que Pablo escribe, y antes, pues uno conoce que Pablo es una persona bastante erudita, con mucha educación judía, con mucha educación romana y griega. Imagínense ustedes, el hombre era realmente un intelectual y escribía y seguramente hablaba, igual que hablaba el hebreo, hablaba el griego y hablaba el latín. O sea, era una persona que tenía, ahí sí que como dirían hoy, la mente abierta, tendría mucho mundo. O sea, no estamos hablando de una persona que no sabe lo que dice o que se confunde. Por eso la experiencia del resucitado en él es una experiencia muy fuerte. Uno de los acontecimientos importantes porque realmente en el momento histórico de Jesús, pues solo parece que Nicodemo formaba parte un poco del grupo de los sumos sacerdotes o del templo, igual que de José de Arimatea, pero conversión de fariseos no hay, si se dan cuenta ustedes en el momento histórico de Jesús de Nazaret. Entonces son ellos los que lo atacan, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, trampa y todo eso. Sí, porque eran las personas religiosas, buenas personas, no es que eran malas personas, eran buenas personas, muy legalistas. Pero no querían perder su poder, estaban en contra de lo que ellos creían, lo que ellos practicaban y les parecía que ellos estaban en lo correcto. Eran legalistas, fíjense muy legalistas. Fíjense que todas las personas que se mencionan, los grupos que se mencionan, los saduceos, los fariseos, los celotas, los esenios, todos esos grupos
todos esperaban el reino de Dios. El problema es que cada quien lo esperaba de forma diferente. O sea que, por ejemplo, los fariseos pensaban que cumpliendo la ley era como ellos iban y que estaban perfectos. No eran malas personas, simplemente esa era su creencia. Los saduceos, que formaban parte del poder del templo, pues pensaban que era de esa manera, con los ritos y todo lo que se relaciona en el templo. Los esenios que chocaban con toda esta costumbre del templo se habían alejado al desierto. Y los celotas, que pensaban que era peleando contra Roma. Pero todos ellos no eran malas personas, eran personas que esperaban el reino, que querían la llegada de un Mesías, pero cada quien lo esperaba de forma diferente. Y si se dan cuenta, no es tan distinto como es hoy, porque hoy todos dicen ser cristianos, pero todos tienen un cristianismo diferente. Todos a su medida. Entonces no es tan distinto. Y no es que sean malas personas nadie, pues, pero cada quien va a pelear por su tema, ¿verdad? Por su creencia, por la manera como lo tiene entendido. Y lo va a defender con uñas y dientes, y así lo hicieron en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que va a pasar en Hechos de los Apóstoles. Vamos a encontrar toda esta diversidad. Y entonces vemos que el historiador, como tal, va a encontrar elementos para escribir en la búsqueda de esa historia que quiere escribir, y va a encontrar elementos que posiblemente ni siquiera va a tener el chance de razonarlo dónde la va a ubicar, sino que solo lo va a ir poniendo, y esa es una de las cosas que ustedes tienen que ir descubriendo en esa lectura seguida, continuada, de que muchas veces va a haber repetición de un hecho y el hecho no va a estar contado de la misma manera. Y entonces ustedes se van a preguntar, ¿y por qué? Pues si lo está escribiendo el mismo historiador y está repitiendo el hecho, ¿por qué el hecho es narrado de forma diferente? ¿Por qué dirían ustedes que pasa eso? Yo pienso que es algo lógico. Ajá. Porque, digamos, si yo le voy a hablar a mis hijos, les voy a hablar de una forma. Después, exactamente de lo mismo, de cómo llenar un vaso de agua. Se lo hablo a mis hijos, se lo voy a hablar de una forma. Si se lo hablo a gente en el trabajo, lo voy a hablar de otra forma distinta. Si lo da a gente que tal vez no sabe leer o no sabe, no escucha, interpretar de otra forma. Ajá. Entonces, está por una parte está eso de ver a quién se lo voy a escribir. Otra cosa es, si muchos historiadores, si muchas fuentes lo dijeron, ahorita entrar por la puerta, sentarme en la computadora y empezar a escribir, le pregunto a 5 personas diferentes qué fue lo que hice y contar la misma historia con diferentes palabras. Ajá. 5 personas les digo que tengan que decir a personas de diferentes estratos sociales también la van a contar según a quién se están contando. Perfecto. Lo cual no significa que nadie esté mintiendo. No, o sea, es la misma verdad de diferentes puntos de vista. Narrada de distinta forma, o de repente desde distintos elementos, ¿verdad? Porque como hay una recopilación de información, porque no es, les digo yo cuando doy esta clase, no está CNN ahí, que está tomando los datos justo desde el lugar de los acontecimientos, no está pasando eso, sino que cada quien, otro ejemplo es en un accidente. La persona que va manejando lo va a experimentar de una manera o ni siquiera se va a dar cuenta, y cada quien que lo vio lo va a contar de otra forma, pero el hecho está ahí, el hecho está. Entonces, ese es el punto que ustedes tienen que ver con Hechos de los Apóstoles. Ahora, otra característica, se llama el libro Hechos de los Apóstoles o Actas. ¿Han oído eso? ¿Actas? Sí. ¿Qué entienden por actas? Es un testimonio de lo que está sucediendo. Y hechos, pues eso es lo mismo, son las cosas que están pasando. Ajá.
Y sin embargo dice de los apóstoles, y la verdad es que no aparecen todos los apóstoles ahí, solo al principio, cuando es Pentecostés, y de ahí va apareciendo solo Pedro, Santiago. Por la autoridad que venía de ellos. Porque todo se hizo de conformidad como ellos fueron dejando su huella, pues, ¿verdad? Diciendo como ellos son el magisterio, pues, de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ellos le atribuían los escritos a los apóstoles para que tuviera peso y autoridad. ¿Sí? Como testigos, ¿verdad? Como testigos. Autoridad, sí, testigos populares, sí. Ok, sí, pero básicamente si nosotros, y esa es otra cosa que tienen que observar en la lectura de Hechos de los Apóstoles, que realmente no son ellos. Es el espíritu del resucitado que está actuando en ellos. Eso tienen que fijarse bien cuando lean de corrido Hechos de los Apóstoles, que no es Pedro el que hace milagros, ni no es él, es el espíritu del pero vean bien, porque vemos que Lucas, el Evangelio de Lucas termina con la ascensión de Jesús, ¿verdad? O sea, ya resucitado. No termina con la ascensión, termina con los caminantes de Maús, ¿verdad? Más o menos esa parte. Y entonces luego ya viene Hechos de los Apóstoles, ahí sí es la ascensión de Jesús, porque no recuerdo si está contada, estaba viendo ahorita en mi Biblia, la ascensión de Jesús me parece que está en Hechos, o también está en el Evangelio. ¿Tienen ahí su Biblia? Recuerdo que la ascensión está en el Evangelio. ¿Tienen ahí su Biblia? ¿Tienen ahí su Biblia? Sí. ¿Pueden ver al final del Evangelio de Lucas? Después los condujo fue hacia Betania. Y alzando las manos, no está la ascensión. Bendecía, se postraron. En el versículo 50. Ascensión de Jesús. En el Versículo 50, sí está. 50 y 53. Versículo 50 al 53. Después lo condujo hacia Betania. Así. Y alzando las... Sí, siga, Juan José. Y alzando las manos, bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Perfecto. Y luego lo tenemos ahí, justamente arranca en Hechos de los Apóstoles, en uno después del prólogo, ahí es donde arranca él su segunda parte. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Ya se fijaron? Vamos a ver. Pues sí, porque aquí dice, después de que los... ¿En dónde? ¿Dónde deberíamos de revisar? ¿En el prólogo o ya propiamente ya en los versículos? Ya en Hechos 1. Está el prólogo, promesas, Hechos 1. ascensión de Jesús. Ahí está. Es lo que les notaran. Que notaran que él hace solamente la referencia en el Evangelio, pero luego... Entonces empieza la narración de Hechos con ese hecho, con un hecho de Jesús que sube al Padre, ¿verdad? Pero entonces luego viene Pentecostés. Luego más adelante en ese mismo 1 va a venir Pentecostés y ese va a ser la actuación del Espíritu en Hechos de los Apóstoles. No aparece en el capítulo 2, Pentecostés. Ajá. Entonces, den cuenta ustedes de que no en el texto bíblico, pero sí en muchos comentarios bíblicos, ustedes van a encontrar que Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque ahí es donde tenemos que desviar la vista de los apóstoles. O sea, sí, los apóstoles tuvieron esta recepción del Espíritu, pero es el Espíritu del resucitado el que va a empezar a actuar en ellos.
O sea que cuando vemos las obras que ellos están haciendo, es el Espíritu. Y ustedes lo van a ir descubriendo en la lectura continua, de que es la acción del Espíritu Santo, le decimos nosotros, pero ya sabemos que el Espíritu Santo es la relación de amor entre el Padre y el Hijo, que al regresar el Hijo con el Padre, queda desperdigado ese lazo de amor, queda desperdigado entre nosotros, ¿verdad? Qué lindo. Es el Espíritu del resucitado presente en las comunidades y el que va guiando y el que va formando y el que va configurando a esas comunidades que vienen a ser ya más adelante en Pablo, él los va a decir que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza y esas comunidades vamos a ser sus miembros. Y entonces ustedes van a ver que son muchas iglesias, ya más adelante en las cartas, que las Gálatas, que los tesalonicenses, Corintios, bueno, pero el Espíritu es el que unifica. El Espíritu tiene la característica de crear las comunidades y de unificarlas. Es toda la acción. Este es un chivo que les estoy dando porque esto lo tendrían que ver ustedes en la lectura continuada. Pero para que no se me vayan a perder, les estoy dando los lineamientos, ¿verdad? Y que vean que es el Espíritu el que va a actuar en Pedro, en Santiago, en Juan. Es el Espíritu el que va a actuar en Esteban, en su martirio. Y está actuando de tal manera el Espíritu que Esteban casi que actúa exactamente igual que Jesús en el momento de su muerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo ahí el espíritu del resucitado que se va desarrollando, que se va unificando, que se va configurando, que se va creciendo. Eso es importante entender entonces el tema de la ascensión con el tema de Pentecostés. Son dos temas que van entrelazados. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Sí van? Sí, okay. Sí. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa tendría que darles como lineamientos para el tema? Ok, son las 7:12. ¿Cómo ya nuestra clase ya terminó ahí? No sé cómo están, si quieren más y cómo están. Podemos Sí, ir un poquito nosotros más. siempre tenemos sed de seguir en esto. Si usted desea seguir, nosotros contentos. Sí, Sí, pero solo un temita. Podemos seguir. Yo estoy esperando que Fray Pancho me mande el link para poderlo meter a su clase. También va a ser hoy. Pero después de esta, pero no nos ha dado todavía el link. ¿Todos están de acuerdo? Pues yo encantado de seguir escuchándola, a ver si. Ay, gracias. No, por eso les preguntaba, porque como estamos en horario de clase, yo sé que después tienen otra clase, por eso les preguntaba. Pero no nos han mandado el link, entonces. Así. Ok. Entonces, para tener concreto, en la lectura continuada hay que observar los parecidos y las diferencias. Y utilizando un poco sí pueden utilizar la cronología que está en el portal para que ustedes vayan ubicando los momentos y las épocas. También hay que observar, que es lo que ustedes tienen que ir escribiendo, las imágenes que se utilizan. Y de esas imágenes, ¿qué enseñanza es la que se desprende? Luego vamos a encontrar de que hay a veces pues más de un relato parecido, ya lo habíamos dicho, pero básicamente tendríamos que entender lo que dijo Juan José, que son las mismas historias contadas de diferente manera y se colocan porque forman parte de una riqueza, ¿verdad? También vamos a ver ahí en este relato, pero no lo van a notar tanto, a no ser de que ustedes tengan mucha formación del Antiguo Testamento, porque miren pues, aquí viene un paréntesis que hay que comprender. A ver si trato de hacerlo resumido. Miren pues, Pascua y Pentecostés
eran dos fiestas, una pastora y la otra agrícola. O sea, eran fiestas de estacionarias, se llaman. La Pascua se refería a un momento en que Israel, que básicamente es el periodo patriarcal, que eran tribus, o sea, eso se llama el periodo tribal, eran tribus. Y como eran tribus, ellos no eran sedentarios, no tenían una ubicación en un país, sino que eran nómadas. Significaba que ellos iban caminando todo el tiempo y buscando pastos para los rebaños, justamente el tema de ayer domingo y de hoy lunes de la liturgia. Entonces eran pastores. Cuando les llegaba la noche, si cambiaban, bueno, si estaban en un lugar donde había pasto, agua, pues se quedaban mucho tiempo y luego pues, tenían que caminar a otro lugar donde podían encontrar alimento. Cuando llegaban a estos lugares, ellos ponían sus tiendas de campaña, ¿verdad? No tenían casas, tenían tiendas de campaña. Y entonces lo que hacían, porque acuérdense ustedes, el monoteísmo es un proceso largo en la historia, ¿no? Ellos no nacen monoteístas creyendo en Dios único y verdadero Yahvé, sino acuérdense ustedes que cuando Abraham es llamado, de Ur de Caldea dice que él tenía 70 y no sé cuántos años, 78 años, ya era una persona mayor y Sara también, ¿se acuerdan ustedes de eso, verdad? Sí. Entonces, él se va nómada y fíjense, no es ni siquiera, si ustedes leen bien, en el capítulo 11, cuando termina la Torre de Babel, entonces empieza el capítulo 12, que empieza la historia de Abraham, pero ya al final del 11 dice que es el papá de Abraham, que sale y que va a Harán, y que después de ahí sale de Ur de Caldea. Bueno, ahí está toda esa historia que son enlaces. El hecho es que ellos eran nómadas. Y en esa práctica, en esa experiencia nómada, cuando ellos pasaban la noche en lugares extraños, distintos, ellos degollaban el corderito más tierno que tenían, lo degollaban, la sangre la esparcían alrededor de la cabaña, como que en sentido de la sangre, de que cubriera y los protegiera, y luego una parte la quemaban para llevarla a Dios como ofrenda y la otra la comían entre los de la tribu. Entonces ustedes se dan cuenta que les estoy hablando de una práctica estacionaria pastora. Se llamaba Pascua. ¿Por qué se llamaba Pascua? Porque ellos estaban de paso. Okay. Esa fiesta pastora, después cuando salen de Egipto, cambia el contexto de esa pastora porque ellos ya están ubicados en Egipto, salen. Entonces, esa sangre ya no los va a proteger de espíritus o de cosas así en el desierto, sino que justamente del sufrimiento que va a tener Egipto por no dejarlos salir. Ya cambia el concepto y se vuelve en una forma ritual. Ellos van a ir a la alianza, a recibir las tablas de la ley, a darle un culto a Yahvé. El faraón no deja. Bueno, entonces están de paso. La Pascua, de paso. Betsy, perdón, ya nos mandaron el link para entrar a la próxima clase. Ok, entonces nos quedamos con esto. Ya la próxima les cuento que es Pentecostés, que entonces sería una fiesta agraria. Y les queda el trabajo entonces. Muy bien, muchas gracias. Que pasen Gracias, Betsy, qué linda clase. Que pasen buena noche, que descansen y a leer. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Nos vemos ahorita todos con Fray Edgar. Ok, gracias, Juanjo.